La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestros corazones. Y continuando con nuestra lectura diaria, la Biblia en un año, el día de hoy nos corresponde los capítulos del 35 al 40 del Éxodo. Éxodo capítulo 35. La ley del sábado. Moisés se reunió con los israelitas y los comunicó los mandamientos de Dios. Ustedes podrán trabajar 6 días a la semana, pero el séptimo día será para ustedes muy especial. Ese día ustedes deberán descansar para honrar a Dios. Quien no obedezca a este mandamiento será condenado a muerte. No importa dónde vivan. El séptimo día ni siquiera deben encender fuego. Las ofrendas para construir el santuario. Moisés volvió a hablar con los israelitas y los comunicó el mandamiento de Dios. Quiero que junten entre ustedes una ofrenda voluntaria para el santuario de nuestro Dios. Traigan oro, plata, bronce, tela de color morado, azul y rojo, tela de lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñida de rojo y pieles finas, madera de acacia, aceite para las lámparas, perfumes para el aceite de consagrar y para el incienso perfumado, y piedras de ónice multicolor y otras piedras preciosas para hacer las túnicas y el chaleco del sacerdote principal. Utensilios para el santuario. Todos los israelitas que tengan capacidades artísticas deben venir para construir el santuario y sus muebles. El cofre, el candelabro, la mesa del pan, junto con los panes y los utensilios. También deben construir la cerca que rodea el patio, así como todos los que estará en él, el altar de las ofrendas quemadas, el recipiente de bronce y los utensilios de ambos. Además fabricarán el altar para quemar el incienso, junto con sus utensilios, los trajes sacerdotales, el incienso perfumado y el aceite de consagrar. Esto es todo lo que Dios ha ordenado hacer. El pueblo lleva las ofrendas voluntarias. El pueblo se despidió de Moisés y se retiró. Después, todos los que deseaban darle a Dios una ofrenda voluntaria volvieron llevando todo lo necesario para la construcción del santuario y la confección de los trajes de los sacerdotes. Tantos hombres como mujeres llevaron como una ofrenda especial toda clase de joyas de oro, de tela de color morado, azul y rojo, telas de lino fino, pieles de cabra, de carneros y otras pieles finas. Otros llevaron plata, bronce, madera de acacia, y algunas mujeres llevaron finos bordados y tejidos de pelo de cabra. Los jefes israelitas llevaron ónice y otras piedras preciosas para que se hicieran las túnicas y el chaleco sacerdotal. También llevaron perfumes, el aceite para las lámparas, el aceite de consagrar y el incienso perfumado. Todos los israelitas, hombres y mujeres, llevaron su ofrenda voluntaria y las entregaron a Moisés para la construcción de todo lo que Dios había ordenado. Los artesanos elegidos. Moisés les dijo a los israelitas: pongan atención, Dios ha elegido 2 artesanos muy capaces para que trabajen en la construcción del santuario. De la tribu de Judá ha elegido a Bezalel y de la tribu de Dan ha elegido a Aholiab. Dios les ha dado la capacidad artística para hacer los tallados de madera, los bordados en tela morada, tela azul, tela roja y tela de lino fino, así como también hacer cualquier tipo de artesanía.
También le ha dado la capacidad de enseñar a otros esta clase de trabajo. Además, Dios ha dado de su espíritu a Besalalel y también le ha dado sabiduría, inteligencia y una gran capacidad creativa para diseñar en oro, plata, bronce, para tallar y montar piedras preciosas y para tallar la madera. Éxodo capítulo 36. Por lo tanto, Besalalel y Oholiab y todos los artesanos de Israel harán todo de acuerdo a lo que Dios ordenó. Lo mismo harán todos aquellos a quienes Dios les haya dado sabiduría e inteligencia para hacer todos los objetos necesarios para el culto en el santuario. Ofrendas abundantes. Moisés se reunió con todos los artesanos y les dio las ofrendas que el pueblo había llevado. Así que ellos empezaron a fabricar todos los objetos que se necesitaban para el culto en el santuario. Todos los días los israelitas llevaban ofrendas voluntarias. Cuando los artesanos vinieron con la gente, llevaban más ofrenda de lo necesario. Se lo comunicaron a Moisés. Entonces Moisés mandó a decir a todos en el campamento que ya no hicieran más trabajos ni lleven más ofrendas para el santuario. Fue así como los israelitas dejaron de llevar ofrendas, pues no solo había suficiente material, sino que hasta sobraba. La construcción del santuario. Los artesanos más capaces de todo el grupo que construyeron el santuario, con 10 cortinas en las que se bordaron 2 querubines. Besaleel tomó pelo de cabra y confeccionó los 11 paños para hacer las 2 cortinas del toldo que cubría el santuario. Y fabricó también la cubierta de pieles de carnero que se colocarían en el toldo. Luego, todas esas cubiertas puso una cubierta de pieles finas. Besalalel también se encargó de preparar todo lo necesario para la construcción del santuario: las tablas, las bases, los travesaños, las argollas y los postes. Y confeccionó la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, el cual bordó 2 querubines. Además, Besalalel hizo la cortina de la entrada del santuario y la colgó en sus postes. Éxodo capítulo 37. Muebles del santuario. El cofre del pacto. Besalalel también hizo el cofre del pacto con madera de acacia, con sus argollas y sus varas para transportarlo, y le puso la tapa de oro. Con los 2 querubines lo hizo siguiendo las medidas que Dios lo había ordenado. Mesa para el pan. Besalalel también fabricó con madera de acacia la mesa para el pan dedicado a Dios, junto con sus varas para transportarla, y todos sus utensilios de oro. El candelabro de oro. Luego Besalalel también se ocupó de hacer el candelero de oro con sus 7 lámparas y utensilios. Para hacer todo esto utilizó 33 kilos de oro puro. El altar del incienso. Besalalel hizo también con madera de acacia el altar del incienso, junto con sus varas para transportarlo. El aceite y el incienso. Besalalel también preparó el aceite de consagrar y el incienso perfumado y puro. Los hizo como se hacen los buenos perfumes. Todo esto fue hecho siguiendo las instrucciones que Dios le dio a Moisés. Éxodo capítulo 38.
el altar para las ofrendas quemadas. Besalaleel también hizo para el altar de las ofrendas quemadas, para el perdón de los pecados, además de los utensilios, las varas para transportarlos. Lo hizo de madera de acacia y los recubrió de bronce. El recipiente de bronce. Las mujeres que ayudaban a la entrada del santuario lo entregaron a Besalaleel sus espejos de bronce. Con ese metal Besalaleel hizo el recipiente para lavarse las manos. También la base del recipiente lo hizo de bronce. El patio del santuario. Besaleel construyó el patio del santuario y la cerca que lo rodeaba. Hizo las cortinas, los postes, las bases, los ganchos y los anillos. La cortina que hizo Besaleel para la entrada del santuario estaba finalmente bordada. Metales usados en el santuario. Moisés les había ordenado a los ayudantes de los sacerdotes que hicieran una lista de todos los metales usados en la construcción del santuario del pacto. Itamar, el hijo del sacerdote Aarón, se encargó de hacer esa lista. Besalaleel se encargó de hacer y preparar todo lo que Dios lo había ordenado a Moisés. En esto lo ayudó Oholiab, que era herrero y tejedor, y sabía hacer bordados en tela morada, tela azul, tela roja, así como la tela de lino fino. Todo el oro que usaron las ofrendas de los israelitas le dieron a Dios. Se usaron 965 kilos de oro, según el peso oficial del santuario. La plata que dieron los israelitas cuando se hizo la lista de todos ellos llegó a pesar 3.319 kilos con 521 gramos. Toda esa plata se pesó según la medida oficial del santuario. Los hombres mayores de 20 años que aparecían en la lista fueron 603.550 y cada uno de ellos dio 5 gramos y medio de plata. También se recolectaron 3.300 kilos de plata para hacer las 100 bases que se usaron para la construcción del santuario y para la cortina. Cada base pesaba 33 kilos de plata. Con la plata restante se hicieron los ganchos, los anillos de los postes, se recubrió la parte superior de los postes. En total los israelitas le ofrecieron a Dios 2.336 kilos de bronce. Ese bronce se usó para hacer las bases de la puerta del santuario, el altar de bronce con su reja y sus utensilios, las bases y estacas del patio que rodeaba el santuario y las bases de la puerta del patio. Éxodo capítulo 39. Confección de los trajes sacerdotales. Los trajes de los sacerdotes se hicieron con tela morada, tela azul, tela roja. También se tejió las túnicas especial para Aarón, con las 2 piedras de ónice multicolor en las que estaban los nombres de los 12 tribus de Israel. Con un martillo se hicieron 2 láminas de oro y luego fueron cortadas para hacer hilos de oro. Con esos hilos se hicieron los bordados en las túnicas y en el cinturón. Todo esto se hizo como Dios lo había ordenado a Moisés. El chaleco se hizo con las mismas clases de telas de la túnica y la capa de la túnica con la tela morada. Todo se hizo siguiendo las instrucciones de Dios. A los mantos de lino para Aarón y sus hijos se hicieron finos bordados, lo mismo que gorro y la ropa interior. Los calzoncillos eran de lino fino y el cinturón se confeccionó
con las mejores telas. Un artista le hizo finos bordados al cinturón. Se hizo también la placa de oro puro que decía que Aarón era un sacerdote dedicado al servicio exclusivo de Dios. Esa placa se colgó en la parte superior del gorro, atada con un cordón morado. Todo esto se hizo tal como Dios lo había ordenado. La construcción terminada del santuario. Los israelitas siguieron al pie de la letra las instrucciones que Dios lo había dado a Moisés y terminaron la construcción del santuario. Fueron entonces a ver a Moisés y le hicieron entrega oficial del santuario y todos los utensilios, así como el pan dedicado a Dios, el aceite de consagrar, el incienso perfumado, los trajes para el servicio en el santuario y los trajes sacerdotales, tanto de Aarón y de sus hijos. Todo esto lo hizo los israelitas siguiendo las instrucciones que Dios lo había dado a Moisés. Cuando Moisés vio así que lo habían hecho, les dio su bendición. Éxodo capítulo 40. Dedicación del santuario. Dios le habló a Moisés y le dijo: debes armar el santuario el día primero del mes de Abib. Este santuario será el lugar donde el pueblo de Israel se reunirá conmigo. En el interior del santuario pondrás el cofre del pacto y colocarás la cortina de modo que el cofre no se vea. Adentro pondrás la mesa y el candelabro. Coloca con cuidado todos los utensilios y objetos que van sobre la mesa y ponle las lámparas al candelabro. El altar de oro para quemar el incienso lo colocarás al frente del cofre del pacto y luego colgarás las cortinas que va en la entrada del santuario. Frente a la entrada del santuario pondrás el altar para quemar los animales sacrificados. Entre el altar y la entrada pondrás el recipiente de bronce y lo llenarás de agua. Una vez que todo esté en su lugar, instalarás la cerca del patio alrededor del santuario y colgarás la cortina a la entrada del patio. Toma el aceite de consagrar y derrámalo sobre el santuario, sobre todo lo que está ahí adentro, para que dediques este santuario como un lugar muy especial. Pon aceite sobre el altar del sacrificio quemados y sobre los utensilios y sobre los recipientes de bronce y su base, para que todo quede dedicada a mi servicio. Después de esto, lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del santuario y ordénales que se bañen allí. Aarón deberá ponerse la túnica especial de sacerdote y tú derramarás aceite sobre él para consagrarlo como mi sacerdote. Llama después a sus hijos y ordénales que se pongan sus mantos especiales y derrama aceite sobre ellos para consagrarlos como mis sacerdotes. A partir de ese momento, y gracias al aceite de consagrar, los descendientes de Aarón y sus hijos serán mis sacerdotes para siempre. El primer mes del día de Abib se armó el santuario, siguiendo las instrucciones de Dios. Había pasado exactamente un año después que habían salido de Egipto. Luego Moisés colocó las tablas de la ley dentro del cofre del pacto, le puso al cofre las varas y la tapa, y ordenó que lo pusieran dentro del santuario. El cofre se puso en el lugar santísimo, y luego Moisés corrió la cortina para cubrirlo, pues así lo había ordenado Dios. A continuación Moisés puso la mesa al lado norte del santuario, dentro del lugar santo, y colocó los panes sobre la mesa tal como Dios lo había ordenado.
El candelabro lo colocó enfrente a la mesa, es decir, en la parte sur del santuario. Luego encendió las lámparas delante de Dios, pues así Él lo había ordenado. El altar de oro se colocó en el santuario, frente a la cortina del lugar santo, siguiendo las instrucciones que Dios lo había dado a Moisés. Moisés quemó allí el incienso perfumado. Una vez que terminó con todo esto, Moisés colgó la cortina de la entrada del santuario. Colocó enfrente a ella el altar de sacrificios quemados y en él quemó como ofrenda animales y cereales, tal como Dios lo había ordenado. Entre la entrada del santuario y el altar de las ofrendas quemadas, Moisés colocó un recipiente de bronce y lo llenó de agua. Con ese agua, Moisés, Aarón y sus hijos deberían lavarse las manos y los pies cada vez que entraban al santuario y se acercaban al altar, tal como Dios lo había ordenado. Para terminar, Moisés instaló la cerca del patio alrededor del santuario y el altar, y colgó también la cortina a la entrada del patio. Dios se presenta en el santuario. Cuando Moisés terminó de armar todo el santuario, una nube lo cubrió todo, y Dios se hizo presente en el santuario. Por eso Moisés no podía entrar. Cada vez que la nube se levantaba del santuario, el pueblo de Israel desarmaba el campamento y continuaba su camino. Ningún israelita se movía en donde estaba, al menos que la nube se levantara. En todo el viaje, los israelitos pudieron ver cómo durante el día la nube de Dios descansaba sobre el santuario y durante las noches el fuego se aparecía sobre él. Esto es Palabra de Dios. Lo recibimos, Señor. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y que lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros para una nueva lectura diaria, la Biblia en un año. Bendiciones y hasta mañana, si Dios lo permite.